Y vamos a buscar el pasaje en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19. Deuteronomio, capítulo 19. Dice el versículo 14: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo. En otras versiones dice, no removerás los pilares de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Noten, no reducirás los límites. O en la versión antigua decía, no removerás los pilares, los límites de la propiedad que fijaron los antiguos. No solo la parte, los límites de la propiedad o los pilares de la propiedad, sino también la última frasecita del versículo es interesante. Los límites que fueron fijados por los antiguos. Es interesante porque esta misma orden se repite a lo largo de las Sagradas Escrituras en varios pasajes. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, Proverbios, capítulo 22, dice el versículo 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos puestos por los antiguos. Otro versículo, Job 24. Job 24, versículo 2 repite esta misma idea. Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Traspasan los linderos, remueven los pilares, literalmente en el idioma original. Y en Proverbios 23, versículo 10, Proverbios 23, versículo 10, no traspases los límites de la propiedad antigua, no entres en la heredad para apoderarte la tierra de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. La misma idea, no traspases los linderos, no entres en la propiedad ajena, no cambies de lugar los pilares señaladores de la propiedad. Hablando acerca de aquellos que cometían fraude, decía, traspasan los linderos. Era muy importante esa marca, la señal, el lindero, el pilar para los antiguos. Tanto así que Dios pronunció una maldición sobre aquel que se atrevía a cambiar o a remover los pilares puestos por los antiguos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, ese capítulo que aparecen las bendiciones y las maldiciones que vendrían sobre el pueblo de Dios, Deuteronomio capítulo 27 dice en el versículo 17: maldito el que removiere el pilar de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, ¿qué? Amén. Maldito, hay una maldición,
el que removiere o el que redujere el límite de su prójimo. Justamente es de esa práctica antigua de la época del tiempo de Israel y de antaño, de colocar un pilar para marcar los límites de la propiedad, que viene lo que en nuestros días le llamamos los pilares o los hitos. El término pilares, hitos, fundamentos, se refiere justamente a esta práctica de marcar, de delinear los límites de la propiedad. Y la mensajera del Señor, Elena de White, muy a menudo usa el término los pilares o los hitos o los fundamentos de nuestra fe. Ella le llama los hitos del adventismo, los grandes hitos marcadores. Encontré más de 60 citas donde el espíritu de profecía hace referencia a los grandes pilares establecidos por los pioneros. Ella nos dice que estos son las piedras fundamentales, pilares, hitos establecidos por los pioneros, por los antiguos, y ella dice que estos pilares son inamovibles. Justamente esos hitos o pilares son los que nos hacen a nosotros un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo peculiar. Son esas verdades específicas que Dios dio a su pueblo, esos fundamentos de nuestra fe, lo que nos dan razón de ser y de existir como pueblo remanente en este tiempo del fin. Un pueblo peculiar. Y esos pilares, esos fundamentos, nunca deben ser quitados, nunca deben ser removidos. Más bien, debiéramos estudiar la palabra de Dios para confirmar esas verdades en nuestra vida y para saber defenderlas. Elena de White habla de esos pilares como habiendo sido establecidos en el principio de nuestro movimiento por el estudio diligente de la palabra de Dios y confirmados por revelación divina. Por ejemplo, en el libro Obreros Evangélicos, en la página 307, la mensajera del Señor declara que nadie trate de remover los fundamentos de nuestra fe, los pilares que fueron colocados al principio de nuestra obra, que fueron establecidos por un estudio con oración de la palabra de Dios y confirmados por la revelación del Espíritu Santo de Dios. Que nadie trate de remover los pilares de nuestra fe. En el libro Testimonios para los Ministros, en la página 107, hay una cita que algunos han interpretado erróneamente. Allí la mensajera del Señor dice: si los pilares de nuestra fe no pueden soportar el escrutinio de la investigación, entonces es tiempo que lo sepamos. Si los pilares de nuestra fe no pueden soportar el escrutinio de una investigación a fondo, es hora que lo sepamos. Y entonces algunos, basándose en esa cita, dicen, bueno, quizás los pilares de nuestra fe no estén tan firmemente establecidos, no estén tan bien fundamentados. Puede ser que haya error en el fundamento del movimiento adventista, a lo menos en parte.
Sin embargo, esta cita que nos dice la mensajera del Señor está diciendo exactamente todo lo contrario de lo que algunos quieren decir al leerla. Esta cita nos da a entender que si en verdad nuestros pilares no pueden mantenerse firmes por un estudio profundo de la palabra de Dios, ya lo hubiéramos sabido. Ya hubiera quedado demostrado que nuestros pilares no están firmes. Noten que la cita dice, si los pilares de nuestra fe no pueden soportar el escrutinio de la investigación, entonces ya lo supiéramos. Y ella está escribiendo 50 años después de que se establecieron esos pilares. Hay otra cita donde ella menciona los pilares que hemos tenido por fundamento de nuestra fe por los últimos 50 años. Esos pilares se han mantenido inamovibles y pueden soportar la prueba de una investigación profunda de la palabra de Dios. Nunca hubo duda alguna en la mente de la mensajera del Señor sobre el fundamento firme en el cual está basada la fe adventista. Y si tú te preguntas, bueno, ¿cuál es ese fundamento firme? ¿Cuáles son los pilares de la fe adventista? En el libro Evangelismo, en la página 165, dice así: ¿cuáles son los pilares de nuestra fe? Y aquí en el libro Evangelismo, en la página 165, menciona uno de esos pilares. Después vamos a ver, ¿saben ustedes cuántos son? Son 7 pilares, son 7 pilares. Pero dice aquí, la correcta comprensión del ministerio del santuario es el fundamento mismo de nuestra fe. ¿Cuál dice aquí que es el fundamento de la fe adventista? La correcta comprensión del ministerio del santuario. Ahora, si ese es el fundamento de nuestra fe, entonces es importante que lo estudiemos. Y en esta semana que hemos de pasar juntos, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, vamos a estudiar el tema del santuario. Yo sé que con el pastor Sousa lo han estudiado. Yo sé que él ha dado una serie sobre el santuario en relación con la reforma pro salud. Pero nosotros, al estudiar este tema a fondo esta semana, nos vamos a dar cuenta de la tremenda importancia que tiene la doctrina del santuario para la fe adventista del séptimo día como pueblo escogido de Dios. Si este es el fundamento de nuestra fe y si los pilares de nuestra fe han sido establecidos firmemente y la palabra de Dios dice, maldito el que se atreva a mover un pilar, no es sorprendente entonces de que el diablo ataque directamente los pilares de la fe adventista. No nos sorprende. Es más, la mensajera del Señor vio en una visión sorprendente, una de las más conocidas de las visiones que ella tuvo, que se encuentra registrada en el libro Primeros Escritos. Primeros Escritos, fueron los primeros escritos que ella escribió para el pueblo de Dios, las primeras visiones que Dios le dio. Y en la página 259 y 260 aparece
esta visión que se titula Una firme plataforma para nuestra fe. Y en esta visión, el Señor le mostró que la plataforma sobre la cual está establecida la fe adventista es una plataforma firme. Por eso se titula Una firme plataforma de nuestra fe. Dice ella: vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Pero ella vio una pequeña compañía que se mantenía firme y bien unida, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe del pueblo adventista, del cuerpo. Así que ya estaba profetizado que algunos se iban a levantar para trastornar la fe del pueblo adventista. Pero ella vio una pequeña compañía que se mantenía bien firme defendiendo esos pilares. Dice, Dios miraba con aprobación a esa pequeña compañía. Me fueron mostrados 3 escalones: el mensaje del primer ángel, el segundo y el del tercero. Dijo mi ángel acompañante. Y por cierto, ella habla mucho de su ángel acompañante. Nunca ella menciona el nombre de su ángel acompañante, pero en varias visiones ella dice que es imponente y que habla con una tremenda autoridad ese ángel acompañante. Dijo mi ángel acompañante: ¡ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes! La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que estos 3 mensajes son recibidos. Ahora, el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora ¿de qué? De su juicio ha llegado. ¿Y cómo nosotros sabemos la hora del juicio de Dios? ¿De dónde sacamos esa información de que ha llegado la hora del juicio de Dios? Es la profecía de los 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Purificado. Parte vital del mensaje de los 3 ángeles es la correcta comprensión del santuario celestial y la purificación del santuario. Esto fue lo que hizo entender al pueblo adventista por qué vino el chasco. Porque el movimiento adventista pasó por un terrible chasco. Se había anunciado que Cristo iba a venir en la fecha establecida por la profecía, y Cristo no vino. Y eso fue un terrible chasco. Y muchos dijeron, no, pues la Biblia no es cierto. Otros decían, no, se equivocaron en los cómputos. Pero la correcta comprensión de lo que es el santuario y la purificación del santuario fue la que dio el fundamento para la iglesia adventista. Estos pilares, y este es el primero de los 7 pilares, son tan esenciales para nuestra fe que se nos amonesta en el libro El conflicto de los siglos que es imposible estimar el terrible resultado que vendría a la iglesia adventista si se removiese tan solo uno
de esos pilares de la fe adventista. Y son 7. Pero dice que sería desastroso para el pueblo adventista si se cambiara, si se corriera un solo, si se le quitara un clavo, una clavija a esa plataforma firme de la fe. Sabemos que uno de esos pilares es la correcta comprensión del santuario, el santuario celestial. ¿Cuáles son los otros 6 pilares? Después de una famosa reunión del Congreso de la Asociación General que se realizó en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, en 1888, sobre el tema de la justificación por la fe, hubo muchos que estaban dudando si lo que se había presentado allí no sería estar cambiando uno de los pilares de la fe adventista. Y se despertó una tremenda discusión sobre cuáles eran los pilares de la fe adventista. Algunos decían, bueno, esto sí es parte del fundamento, pero esto otro no es parte de los pilares. Este es parte de la fe adventista, pero esto otro no. La mensajera del Señor entonces hizo una declaración que se encuentra en el libro Consejos para Escritores y Editores en la página 30. Y allí ella define cuáles son esos pilares de la fe adventista. Dice ella, muchos se preguntan cuál es el fundamento de la fe adventista, cuáles son los pilares sobre los cuales esta fe está fundada. Y ella responde, el templo de Dios en el cielo, visto por su pueblo amante de la verdad, es uno de esos pilares. Ahí comenzó, por lo mismo que acabamos de ver, ¿verdad? El templo celestial, que el pueblo de Dios vio por la fe, donde Cristo entró en el lugar. Otro pilar, dice ella, es el arca que contiene la santa ley de Dios. Oh, el arca del pacto, donde está ¿qué? La santa ley de Dios. Díganme, ¿es pilar de la fe adventista la santa ley de Dios? Claro que es uno de nuestros pilares. Es uno de estos pilares firmes. La mayoría del pueblo cristiano, así llamado, la mayoría de las iglesias cristianas no creen en la vigencia de la ley de Dios. Dicen que la ley de Dios fue abolida, fue clavada en la cruz, que ya no estamos bajo la obligación de guardar esa ley. Pero el pueblo adventista llegó a descubrir lo que llegó a ser este gran pilar, la santa ley de Dios. Otro pilar, la luz del sábado del cuarto mandamiento brillaba con rayos potentes, señalando el camino a los transgresores de la ley de Dios. Ese es otro pilar. ¿Es pilar de la fe adventista el santo sábado? Oh, claro, porque algunos, como por ejemplo el mundo cristiano católico, no rechaza la ley de Dios, no dice que fue abolida o clavada en la cruz, pero tienen una ley cambiada, una ley adulterada. El domingo fue sustituido por el sábado del cuarto mandamiento. Entonces Dios levantó al pueblo adventista con esa luz del sábado del cuarto mandamiento, que todavía está vigente y todavía sigue siendo una señal distintiva del pueblo remanente de Dios. Ella sigue mencionando los demás pilares. Dice ella, la no inmortalidad del alma es otro de estos hitos o pilares de la fe adventista.
Ella menciona el mensaje de los 3 ángeles, etc. Ya vamos a estudiar más a fondo esto. Pero ahora mismo yo quiero concentrarme, como ya les dije esta semana, en el pilar principal, en la piedra fundamental. Podríamos llamarle el cornerstone, o sea, la piedra del ángulo. Y usted dice, no, pero Cristo es la piedra del ángulo. Pues claro que Él lo es. Y el ministerio de Cristo en el santuario celestial es justamente ese pilar, porque nos dice qué está haciendo Cristo en este momento en favor de su pueblo. Y Él es el centro del mensaje del santuario. De Él es quien nos enseña el santuario. Así que Cristo es la piedra fundamental del pueblo adventista y la obra que Él está realizando en el santuario celestial. El templo de Dios en el cielo. Ella declaró que es el fundamento mismo de la fe adventista. Miren, aquí en el libro, creo que lo tengo, aquí está, lo tengo abierto. Dice así, en el libro Evangelismo, bajo el título La verdad acerca del santuario, dice la mensajera del Señor: la correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento mismo de nuestra fe. El fundamento mismo de nuestra fe es la comprensión o la correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Entonces, si es el fundamento mismo de nuestra fe, es la base principal, y ya vimos que los otros son la ley de Dios, el sábado, el mensaje del primero, del segundo, del tercer ángel, la no inmortalidad del alma, etcétera. Estos son los pilares de la fe adventista, pero si el diablo va a atacar algo, ¿no creen ustedes que lo mejor sería darle un golpe terrible a lo que es la piedra angular? Porque si tú quitas la piedra angular de un edificio, se derrumba todo el edificio. Si tú puedes quitarle lo que sostiene todo el edificio, la piedra angular, y hacerle mella a eso, pues no necesitas tocar otra cosa. Con solo eso derrumbas todo el edificio. Así que no sería raro ver la fe del pueblo adventista atacada precisamente en este punto. Y exactamente esto es lo que nos dice la mensajera del Señor, que justamente iba a ser la doctrina del santuario la que el diablo iba a atacar especialmente. Escuchen esta cita, en el mismo libro, El Evangelismo, en la página 168. Dice, en el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos sólidos pilares para el edificio. No ha de quitarse ni un solo ápice de aquello que el Señor ha establecido. Vean que el contexto es mantener firmes los pilares de la fe. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario en el cielo. Este es precisamente uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. ¿Dónde encontraremos seguridad? A menos que sea en las verdades que el Señor nos ha dado durante estos últimos 50 años.
Y ahí está hablando en ese contexto que el diablo iba a atacar el pilar del santuario. Pero esos pilares fueron firmemente establecidos y debemos defenderlos en esas verdades que fueron reveladas en los últimos 50 años. Otra cita, Consejos sobre Escuela Sabática, página 35. Consejos sobre Escuela Sabática, página 35. Muchos conocen tan poco sus Biblias que no están bien fundamentados en su fe. Remueven los antiguos pilares de la fe. Y entonces todo viento de doctrina y todo engaño sopla dentro de la iglesia de Dios y los mueve de un lugar a otro como veletas. Los que no conocen bien la palabra de Dios, los que no están fundamentados bien en los pilares de la fe, comienzan a enseñar todo tipo de doctrinas y remueven los antiguos pilares de la fe. Los que hemos estudiado la palabra de Dios por mucho tiempo, y aun aquellos que habiendo estudiado la palabra de Dios por mucho tiempo, no han sido convertidos y transformados por el poder de la palabra de Dios, deben estar muy atentos, dice ella, y con los ojos bien abiertos. Aún los que hemos estudiado la palabra de Dios, debemos estar al resguardo, porque el diablo hará toda cosa posible para mover nuestra fe de los pilares del mensaje de la iglesia adventista. Especialmente va a atacar la doctrina del santuario. Una cita más. Mensajes selectos, tomo 2, página 388. El enemigo va a poner en operación todo tipo de estratagema para sacudir la confianza de los creyentes adventistas en los pilares de nuestra fe, en el mensaje tal cual como fue dado en el pasado. Aquellos que tienen una comprensión teórica del mensaje adventista, pero que no han permitido que sus principios se fundamenten en el santuario de su alma. Saben de la doctrina del santuario, pero no han dejado que esa doctrina haga impacto en sus vidas, porque también tenemos un santuario en el alma, en nosotros. Que no han permitido que los principios del santuario se fundamenten en su propia alma, sino que han dejado esa verdad en la parte de afuera del santuario. No verán nada sagrado en la historia pasada de nuestro pueblo adventista, que nos ha hecho lo que realmente somos. Y dice ella, aún se burlarán del gran chasco o hablarán con vergüenza de él. Fíjense lo que dice. Se van a avergonzar del chasco. Más bien, no quieren que se sepa que el pueblo adventista pasó por un chasco. O se van a burlar del chasco. Oh, hermanos, estas cosas son cosas tremendas, porque estamos viendo nosotros el cumplimiento de esto en nuestra época. Hace algunos años atrás, estando en Washington, D.C., en las oficinas de la Asociación General, un compañero de estudios mío, que estudiamos juntos en la Universidad Adventista de Andrews, en el lobby donde estábamos, en una reunión de coordinadores de la obra hispana. Éramos amigos, habíamos sido compañeros de estudio, y me dice, Hugo, ¿y todavía crees en que Cristo pasó del lugar santo al Altísimo en 1844? Y le digo, ¿y por qué no?
Me dice, eso fue un cuento. Eso lo inventaron para salvar la cara del movimiento adventista. Le digo, pero ¿cómo tú puedes decir eso? Si esa es la base misma de nuestra fe. Eso fueron inventos de la vieja loca. Con esas palabras se expresó de la mensajera del Señor. Eso lo inventaron para salvar la cara. Como Cristo no vino, pues se inventaron de que había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Dice, es lo mismo que hicieron los testigos de Jehová cuando dijeron que Cristo iba a venir en 1914. Y como no vino, entonces se inventaron de que sí había venido, pero que había venido en forma invisible y que no lo podíamos ver. Es lo mismo. Los adventistas inventaron eso, pero ya nadie está predicando eso. Me dijo, ¿cómo tú puedes seguir enseñando del santuario? Yo le dije, y casi se me escapa ahora el nombre, ¿verdad? Y no lo digo porque tristemente tengo que decirles que todavía es pastor de la iglesia adventista. Todavía sigue siendo pastor. Y no cree ni en Elena de White, ni en lo que pasó en 1844. Yo me pregunto, ¿a cuánta gente en su ministerio habrá minado su mente este pastor con lo que él cree? Porque cuando los hermanos lo escuchan de un pastor, como que tienden más a creerlo y a dejarse afectar por esto. Elena de White dijo, no verán nada sagrado en la historia pasada de nuestro pueblo que nos ha hecho lo que realmente somos. Y ya vimos que fue la doctrina del santuario lo que nos hizo a nosotros lo que realmente somos. Aún se burlarán del gran chasco. Estaba profetizado. Y a mí me tocó ver eso. Directamente alguien burlándose de esto. La mensajera del Señor dice que la doctrina del santuario es la que explica el chasco. Véanlo, en el libro Primeros Escritos, en la página 63. Son muchas las verdades que contiene la palabra de Dios. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. ¿Cuántas verdades contiene la palabra de Dios? ¿Y cómo son? Preciosas. Así dice. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. He visto el peligro que existe de que los mensajeros de la verdad se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni a santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa adventista. ¿En qué? En que los pastores se desvíen del mensaje que es la verdad presente para presentar otras cosas bonitas. Hay muchas verdades en la palabra de Dios y todas son bonitas y preciosas, pero lo que el rebaño necesita es la verdad ¿qué? Presente. ¿Y qué es la verdad presente? Sigue diciendo el próximo párrafo. Los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son los temas que el pueblo necesita ahora. Están perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado
¿Y cuál es nuestra posición actual? Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre a nuestro glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos son los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros del Señor. Miren todo lo que hace predicar sobre esto. En primer lugar, explica la historia del movimiento adventista y por qué sucedieron las cosas que sucedieron. Nuestro origen. Segundo, explica cuál es nuestra posición actual. ¿Dónde estamos ahora? ¿Por qué no ha venido Cristo todavía? ¿Qué está pasando? Tercero, establece la fe de los que dudan. ¿No necesitamos eso? Establecer la fe de los que dudan. Algunos dicen, no, eso de los 2300 días está muy complicado, no lo puedo explicar. Ay, no, eso ya nadie lo predica. Si nosotros estudiáramos este tema, se va a fundamentar nuestra fe. Y sigue diciendo aquí, y va a dar certidumbre al glorioso futuro. ¿Tú quieres tener certidumbre y certeza por lo que viene? Pues hay que estudiar estos temas. Ahora entienden por qué escogí, y aún a sabiendas que el pastor Sousa ya había tocado el tema del santuario aquí, yo dije, no, yo me voy a la raíz, yo me voy al fundamento, me voy a la piedra angular. Esta es una iglesia nueva y necesita por la palabra de Dios estudiar lo que es el fundamento. Miren, ahora mismo yo estoy usando mucho los libros del Espíritu de Profecía en este tema, porque nosotros como adventistas creemos en la inspiración de Elena de White. Pero ya comenzando de esta noche o esta tarde para adelante y toda esta semana voy a estar explicando el santuario con la Biblia, para ver si tenemos fundamento bíblico o no sobre esta doctrina. Y esta semana no es para los adventistas solamente, es para que nosotros invitemos a nuestros interesados, a nuestros conocidos, para que vengan y conozcan una de las verdades más preciosas, y a través del estudio del santuario van a encontrar una gama de verdades que son los pilares de la fe adventista. Porque no solamente el santuario nos enseña de los 2300 días, hay mucho más que vamos a aprender en esta semana. La doctrina del santuario es la doctrina que nos hace una iglesia aparte, diferente de todas las demás iglesias. Al estudiar esta doctrina vamos a entender por qué somos un pueblo distinto, una iglesia diferente. ¿Qué derecho tenemos nosotros como adventistas de dividir aún más el cristianismo ya tan dividido y tan fraccionado por siglos, con tantas divisiones, formando una iglesia más? Si no fuera porque realmente tenemos un mensaje especial de Dios que los demás no tienen. Tantas iglesias han salido desde la Reforma protestante en adelante. Y el pueblo de Dios está dividido en cientos de sectas y de iglesias y de denominaciones. Y ahora, ¿por qué vamos a tener una iglesia más nosotros? ¿Qué derecho tenemos a dividir más y fragmentar más el cristianismo? Si no es porque tenemos un mensaje totalmente especial y diferente que los demás no están proclamando. Hermanos, la doctrina del santuario, y esto es lo que vamos a ver en esta serie, como doctrina fue
atacada más fuertemente por el diablo y fue dejada de lado por siglos. Es más, siglos que el pueblo cristiano no entendía la verdad del santuario. Porque en el santuario es donde sucede la redención de la raza humana y el perdón de los pecados. Pero millones de personas fueron engañados por siglos de que para conseguir el perdón de los pecados hay que ir con un sacerdote y confesar los pecados al sacerdote, y el sacerdote te perdona los pecados. Y no sabían nada de que el sacerdote único que perdona pecados está en el santuario celestial intercediendo ante el Padre. Por eso Dios permite que surja el movimiento adventista. Esto es lo que le dio fuerza e ímpetu a este movimiento, lo que sirvió como fundamento de la iglesia adventista y nos hace diferentes de todos los demás. Es más, la doctrina del santuario celestial y lo que Cristo está haciendo allá es la doctrina contribuyente a la teología cristiana en general del pueblo adventista. Fíjense lo que estoy diciendo. Si algo nosotros hemos contribuido al conocimiento en general de lo que es la doctrina cristiana, fue en el tema del santuario. Y me estoy refiriendo ahora a todo el mundo cristiano. Nosotros hicimos una tremenda contribución al conocimiento de lo que es la fe cristiana gracias a esta doctrina. Ninguna otra iglesia, ni católica ni protestante, tiene una doctrina del santuario como parte fundamental de su fe, como lo tiene la iglesia adventista. Ninguna otra iglesia anda predicando el santuario. Nosotros somos los únicos. Y hay una razón para eso. En la doctrina del santuario está centrada la ministración de Cristo. Jesús es el centro mismo del santuario. Y para entender lo que Jesús hizo, está haciendo y todavía va a hacer en favor de su pueblo en este tiempo final, antes de que Él venga a esta tierra, tenemos que entender la doctrina del santuario. Esto es lo que nos revela una gama de otras doctrinas. Evangelismo, página 165, escuchen. Voy a leer 2 o 3 citas más del espíritu de profecía. Y les repito, hoy el tema es sábado por la mañana para la iglesia, pero comenzando esta tarde y el resto de toda la semana, no es que no vaya a ser para nosotros, también va a ser para fundamentarnos a nosotros, pero va a ir especialmente dirigida para el público que nos está viendo a través de Latin TV, del 63.5. Miles, cientos de miles de personas que van a seguir la programación de esta semana en vivo. Y para aquellos que nos están viendo, estamos transmitiendo desde la ciudad de San Bernardino, California, para el mundo entero, a través de los distintos canales de la red de canales del Evangelio Eterno y a través de las radios que están en cadena con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo toda esta semana a miles de miles, cientos de miles. No sabemos si no sean millones de personas que están escuchando esta programación. Cada día de esta semana estaremos transmitiendo desde las 7:30 en adelante la programación en vivo. Entonces les decía que de hoy, esta tarde en adelante, vamos a ir directamente a la palabra de Dios, a investigar lo que la palabra de Dios nos dice con respecto, nos enseña con respecto a la doctrina del santuario. En el libro Evangelismo, página 165, la mensajera del Señor dice: el pueblo de Dios debiera comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador.
Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra del gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Ahora, para nosotros, hermanos adventistas, dice que si nosotros no comprendemos claramente la obra de Cristo en el santuario celestial y del juicio investigador, no podemos tener la fe esencial para pasar por lo que viene el tiempo de angustia, y no tendremos tampoco la comprensión cabal de lo que Dios espera de nosotros en la proclamación del último mensaje de amonestación al mundo. No podremos desempeñar la labor y el puesto para el cual Dios nos ha llamado en este tiempo final. ¡Wow! ¡Cuán importante es esto! Si no comprendemos la doctrina del santuario y del juicio investigador, vamos a fallar en nuestro cometido, en nuestra razón de ser como pueblo adventista, y como individuos. Individualmente no podremos desempeñar el papel para el cual Dios nos ha llamado. Sigue diciendo la cita: cada uno tiene un alma que salvar o perder. Y tú también, y yo también. Todos tenemos una causa pendiente ante el Tribunal Supremo del Universo. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando se abren los libros del cielo y cuando con Daniel cada uno tendrá que estar en pie al final de los días. Y entonces dice lo siguiente: todos los que han recibido luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo, escuchen ahora esto, es el centro mismo de toda la obra de Cristo en favor de la raza humana. ¡Wow! El santuario es el centro mismo donde se realiza el plan de redención. Sigue diciendo: concierne a toda alma que vive sobre la tierra. Nos revela el plan de redención. ¿Qué nos revela el santuario? El plan de redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Ahora, mi pregunta para ti, hermano adventista, es: si alguien te preguntara, ¿qué es esa doctrina del santuario que ustedes los adventistas enseñan? ¿Podrías tú darle testimonio de la fe que hay en ti? ¿Podrías explicar la doctrina del santuario? ¿En qué consiste? ¿Qué abarca? Aquí dice que es el centro mismo de la obra de la redención para la raza humana. O sea, todo gira en torno al santuario. Nos presenta el plan de redención, dice aquí. El santuario revela todo el plan de redención. Entonces, ¿cómo le podemos hablar a una persona de su salvación si no le hablamos del santuario? ¿Vean cuán importante es esto? Pero no termina allí. Dice que nos revela los acontecimientos futuros el santuario. Y usted dice: ¿pero dónde en el santuario está todo eso? Dice: nos lleva hasta el fin mismo, cuando el pecado sea erradicado de la tierra. ¿Tú sabes que el santuario hace exactamente eso?
Hay un simbolismo en el santuario donde nos muestra cómo el pecado va a ser exterminado para siempre y el universo va a quedar libre de todo lo que es pecado y pecadores, y aún de Satanás mismo. ¿Saben ustedes que en la doctrina del santuario Dios reveló de un chivo que era echado fuera al desierto? Azazel se llama. Bueno, no me voy a adelantar, eso lo vamos a estudiar en la Biblia, ¿verdad? Pero eso nos muestra hasta dónde va a llegar al final de todo el exterminio del pecado. La obra de Cristo en el santuario, lo que Él está haciendo ahora, es más, lo que va a suceder cuando Él salga del santuario y lo que va a venir sobre esta tierra, está todo contenido en la doctrina del santuario. Y recuerda que la doctrina del santuario no es solamente lo que pasó aquí en la tierra, ni tampoco tiene que ver con un edificio que se construyó aquí en la tierra. Algunos dicen, el santuario, vamos a estudiar del tabernáculo, del lugar santo, del lugar santísimo, de los muebles, eso que construyó Moisés allá en el desierto hace 3.500 años atrás. ¿Recuerdan ustedes nuestra lectura bíblica que leyó nuestra hermana? Vamos a buscarla otra vez. A ver qué dice esa lectura bíblica en Hebreos capítulo 8. El santuario no es solo un edificio que construyó Moisés, el tabernáculo allá en el desierto. Dice Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que Cristo es ministro de aquel santuario que ¿quién construyó? Dios y no el hombre. Y usted dice, bueno, pero ¿y qué es el santuario que Dios le dijo a Moisés que construyera? Sigamos leyendo. Todo sumo sacerdote, versículo 3, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también Cristo tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que lo que Dios le dijo a Moisés era que hiciera el santuario aquí en la tierra de acuerdo a un modelo que Dios le mostró. ¿Y cuál era el gran modelo? El santuario celestial, el real, el verdadero. Lo que estaba aquí en la tierra era sombra, era figura de aquel verdadero santuario, y los sacerdotes que ofrecían sus sacrificios en esta tierra eran sombra y figura de la obra de Cristo en el santuario celestial. Y Dios le dijo, mira, ten cuidado de hacerlo conforme al modelo que yo te mostré en el monte. El santuario terrenal era una copia de aquel santuario que levantó Dios en el cielo, el verdadero tabernáculo que está en el cielo. Ahora, Dios le dio a Moisés instrucciones, y todo lo que es la salvación y el perdón de los pecados en el antiguo pacto, en la antigua alianza, todo giraba en torno al templo, al santuario. Pero en el nuevo pacto,
ya no está centrado en la muerte de animales en el santuario, sino que está centrado en la sangre de Cristo y lo que Él está haciendo al expiar nuestros pecados en el santuario celestial. Todo lo que concierne a la salvación del ser humano sucede en el santuario. Allí es donde se efectúa nuestra redención. Allí es donde se efectúa la purificación de los pecados, el perdón de los pecados, la salvación del hombre. Donde se lleva el registro de los pecados que han sido confesados y los que no han sido confesados. Allí se va a mostrar en los registros del cielo y va a aparecer a la luz quiénes van a ser salvos y quiénes se van a perder eternamente. Todo esto estaba prefigurado en el santuario. Repito, el santuario no es más que un edificio. Oh, sí, el edificio tiene mucho que enseñarnos. Y justamente nuestro tema de esta tarde, vamos a estudiar como base, como fundamento, lo que era el edificio que construyó Moisés. Y vamos a descubrir algunas cosas impresionantes que nos hablan acerca de Cristo, porque recuerden que Él es el centro del santuario. Él es la figura que representa todo el santuario. Por ejemplo, las cubiertas del santuario. Las cubiertas son los techos. Mucha gente no sabía que el santuario tenía 4 cubiertas. 4 techos. Y usted dice, ¿pero por qué 4 techos? ¿Qué tiene que ver eso con el plan de redención? Lo vamos a ver. El santuario tenía columnas sobre las cuales se levantaba y tenía un cerco alrededor que se llamaba el atrio. Y la Biblia nos da el número exacto de las columnas y las bases. El santuario tenía cortinas. La Biblia nos dice los colores que Dios instruyó que se usaran para construir esas cortinas. Todo fue especificado por Dios a Moisés. Es más, la Biblia dedica 15 capítulos enteros, desde el capítulo 25 de Éxodo hasta el capítulo 40, 15 capítulos enteros a dar las especificaciones en detalle de cada cosa relacionada con el santuario. Desde el mobiliario, desde las paredes, desde el techo, desde lo que se hacía en el santuario, hasta el último vaso o tazón que se usaba, todo fue especificado por Dios. ¿Qué importancia tenía el orden en que se ponía el techo en el santuario? Repito, ¿sabías tú que el santuario tenía 4 cubiertas o techos? Y que cada cubierta era diferente a la otra y de un material especial. ¿Sabías tú que las 4 cubiertas del techo representan las 4 fases de la obra de Cristo? Tú dices, ¿4 fases? Sí. La obra de Cristo tiene 4 fases y cada una de esas coberturas del santuario representan una parte de su ministerio que Él ha desarrollado y está desarrollando. ¿Sabías tú que las columnas, los capiteles y las bases, en el número exacto en que fueron dadas, porque es un número específico que Dios señaló, representa algo tremendo en el plan de salvación, hasta la cantidad de columnas que son mencionadas? La gente pasa por alto eso, pero ¿ustedes creen que Dios se tomó el trabajo de especificar cada una de esas cosas nomás porque sí? No, tienen un significado en el plan de redención. La puerta del santuario estaba construida de 4 colores. ¿Por qué esos colores?
Cuando el pecador entraba al santuario veía un color y cuando salía veía otro color. ¿Por qué? ¿Qué representan esos colores? Todo esto es lo que vamos a ver esta semana al estudiar el tema del santuario. También el mobiliario, en el lugar santo, en el lugar santísimo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, el altar de oro y el candelabro de 7 brazos, la menora. Pero en el lugar santísimo había un solo mueble. ¿Y cómo se llamaba? El arca de la alianza, el arca del pacto. Y vamos a ver lo que contenía el arca del pacto, pero también vamos a ver por qué era de madera de acacia recubierta con oro. ¿Qué representa eso? Porque todo eso representaba algo en el ministerio de Cristo y lo que tiene el arca del pacto adentro guardada. Todo eso es muy importante, especialmente para nosotros en este tiempo final. ¿Sabían ustedes que aún la parte de afuera del santuario, porque la gente piensa lugar santo, lugar santísimo, pero se olvidan que la parte de afuera del santuario se llamaba el atrio? Y el atrio contiene ciertos elementos inmobiliarios que Dios mismo dijo que se tenían que poner en la parte de afuera del santuario y que representaba en el plan de salvación lo que Cristo haría en favor del hombre aquí en esta tierra. El ministerio de Cristo terrenal está representado por el atrio. El ministerio de Cristo como mediador en el santuario celestial, desde su ascensión hasta 1844, está representado por el lugar santo. Y la obra de Cristo, la que está haciendo ahora, desde 1844, y usted dice, bueno, pastor, usted ha repetido mucho esa fecha, 1844. ¿Qué importancia tiene esa fecha? Oh, hay una gran profecía en el libro de Daniel, en el capítulo 8, que mencionaba y señalaba específicamente esa fecha, como que iba a haber un gran cambio en el ministerio de Cristo, representado como en el santuario terrenal el sacerdote entraba en el lugar santísimo en el gran día de Yom Kippur, el día de expiación. Y eso me lleva a mencionar otra cosa. El santuario tenía un servicio diario, algo que se hacía todos los días en el santuario, pero también tenía servicios anuales que se hacían una sola vez al año. Y había fiestas relacionadas con el santuario. ¿Ustedes saben cuántas fiestas? ¿Cuántas? 7 fiestas. ¿Sabían, por ejemplo, ustedes que hoy, el día de hoy, y me refiero a hoy, 23 de abril, el pueblo judío está celebrando el primer día de los panes sin levadura, que dura 7 días. Y es la segunda fiesta del santuario. Y el día de ayer fue el día de la Pascua. El mundo católico lo celebró hace un mes atrás, en el mes de marzo, y el mundo protestante también. Pero el pueblo judío está celebrando la Pesaj, como se dice Pascua, Pesaj. Anoche celebraron la Pascua y el día de hoy es el primer día de los panes sin levadura. Y mañana va a ser la fiesta de las primicias. ¿Qué significa todo eso en el plan de redención? Oh, tiene un simbolismo extraordinario. No te pierdas esta tarde porque vamos a entrar ya a ese tema. Va a ser extraordinario lo que vamos a aprender de esas cosas que a veces decimos, ay, pero eso es de los judíos y ellos celebran todo eso y nosotros ya no lo celebramos. ¿Quién creen ustedes que les reveló al pueblo judío todo eso y les dijo que lo celebraran? Dios mismo se lo dijo. ¿Y por qué? ¿Qué significado tenía eso para nosotros hoy en día? Oh, nosotros vamos a aprender verdades tremendas. Recuerden que el santuario es el centro mismo del plan de redención
Y la Pascua, cuando se mataba el Cordero Pascual, es vital en el plan de redención. La muerte de Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podríamos llamarle que es el fundamento mismo del santuario. Si el santuario es el fundamento de la fe adventista, pero el fundamento, piedra angular del santuario, es esa primera fiesta, la Pascua, y lo que sucedía en ese día de Pascua. Es más, fue el día cuando Dios libertó a su pueblo de Egipto. Fue una noche de Pascua, cuando salieron de Egipto. Y así se fundó el movimiento del Éxodo, o sea, el pueblo escogido de Dios. Y nosotros, como movimiento adventista, tenemos nuestro origen no en la fiesta de la Pascua, sino en la fiesta del Yom Kippur, el día de expiación. Y ese fue el origen del movimiento adventista. Fíjense que esto es algo pero sumamente interesante, vital. Así como el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento tuvo su origen en una fiesta del santuario, el pueblo adventista en el tiempo final tuvo su origen en una fiesta del santuario. Y es más, la iglesia cristiana se inició con la muerte de Cristo como fundamento. Pero también sabían ustedes, y ahora me estoy adelantando a algunos de los temas que vamos a ver, solamente para mostrarles a ustedes la importancia de lo que vamos a estudiar. ¿Sabían ustedes que la iglesia cristiana comenzó con un gran chasco? No me estoy refiriendo ahora a la iglesia adventista. Hay muchos hoy en día que dicen, no, la iglesia adventista es falsa porque sus premisas son falsas. Hay mucha gente, críticos de la iglesia adventista, que dicen, la iglesia adventista está errada porque comenzó con un error. Y si el fundamento fue un error, entonces todo el edificio está mal hecho. ¿Y cuál fue el error con el cual se inició la iglesia adventista? No. La iglesia adventista se inició como resultado de un chasco. Guillermo Miller, predicador bautista, había profetizado, basado en las Escrituras, según él, de que Cristo iba a venir un 22 de octubre del año 1844. Y cuando Cristo no apareció, fue un terrible chasco. Miles de personas que habían creído en su mensaje quedaron chasqueados. Y lo que trajo la explicación de por qué Cristo no vino en esa fecha es justamente la comprensión del santuario y de la fiesta de lo que es la purificación del santuario. Ahora esa es la sexta fiesta del santuario. Son 7. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, el día de expiación y las cabañas o tabernáculos. Son 7 fiestas. La iglesia adventista surge como un chasco porque ellos estaban esperando el cumplimiento de la profecía que el santuario sería purificado. Pero creyeron que el santuario que iba a ser purificado iba a ser esta tierra. Y que Cristo iba a venir a purificar esta tierra de pecado. Pero cuando entendieron la verdad del santuario, todo eso se aclaró. Ahora repito, la iglesia cristiana, no ahora la iglesia adventista, sino la iglesia cristiana en sus comienzos, allá en la época de Cristo, también pasó por un terrible chasco. Los discípulos pensaban que Jesús los iba a libertar de los romanos. Y sin embargo, en lugar de libertarlos, lo mataron a él. Y fue un terrible chasco y lo mataron un día de Pascua. Y ellos pensaban que en esa fecha de la Pascua, Cristo iba a ser coronado como rey. Cuando todo el pueblo venía de todas partes,
que allí Cristo lo iban a coronar como rey y se iba a proclamar como el Mesías e iba a libertar al pueblo de Israel del yugo de los romanos. Y qué chasco tan terrible, cuando en lugar de coronarlo como rey, lo coronaron con una corona de espina. ¿Y cuándo fue eso? El día de la Pascua, el mismo día en que se mataba el Cordero Pascual. Y ese chasco, la Biblia dice que los apóstoles lloraron y lloraron y lloraron y no podían entender por qué no se había cumplido lo que ellos esperaban, sus expectativas. Y fue la comprensión al estudiar las Escrituras que les llegó a entender de que sí se había cumplido, no como ellos esperaban ni se imaginaban, sino tal cual como la profecía lo señalaba. Y gracias a que ellos entendieron la verdad de la Pascua y lo que eso significó, llegaron a proclamar al mundo que se había cumplido exactamente en la fecha señalada por la profecía, la misma profecía de los 2300 días. Y usted dice, ¿cómo? Oh sí, escuchen bien, porque la primera parte de la profecía de los 2300 días era la parte llamada las 70 semanas que señalaba la muerte del Mesías exactamente en el día de la Pascua. Y ellos lo habían malinterpretado y por eso pasaron por un chasco. Si la iglesia adventista es falsa porque se inició con un chasco, entonces toda la iglesia cristiana también es falsa porque se inició con un chasco. Los apóstoles esperaban otra cosa y no sucedió lo que ellos esperaban, pero sí sucedió lo que la Biblia decía que iba a suceder. Él trajo la redención eterna. Entonces, el santuario es la llave para descifrar la verdad y el plan de redención. Y nosotros vamos a estudiar exactamente eso. Esta tarde ya vamos a entrar a estudiar el significado del santuario en el plan de redención. La hora ha transcurrido, pero no es solamente las fiestas del santuario. Vamos a hablar de cada uno de los simbolismos que estaban escondidos en el santuario. Ya les mencioné el edificio en sí, las coberturas del santuario, las cortinas, la puerta, los colores. El santuario propiamente dicho, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. La Biblia explica qué significó eso que se rasgó el velo. Y el apóstol Pablo dice que eso fue cuando se rasgó la carne de Cristo por nosotros. Todo eso lo vamos a entender mucho más claramente al estudiar esta serie. Los utensilios, la mesa de oro, el candelabro con 7 brazos, ¿qué representa eso en el plan de redención? ¿Qué significa el altar de oro? Etcétera. Todo esto es importante, pero algo más aún. ¿Saben ustedes que aún hasta las vestimentas del sacerdote tenían simbolismo? Desde lo que usaba en la cabeza, que se llamaba la mitra, hasta sus sandalias que usaba en los pies. Y el día de expiación tenía que quitarse las sandalias y tenía que andar descalzo el día entero. ¿Qué significa eso en el plan de redención? Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y ahora mismo Él está en el cielo y está oficiando lo que se conoce como la fiesta del día de expiación. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? El sumo sacerdote usaba una vestidura preciosa, una vestidura exquisita, de distintas partes su vestidura, desde el manto. Primero usaba un vestido que era blanco hasta los pies, pero arriba de eso llevaba un manto y luego llevaba un éfod y luego llevaba un pectoral con distintos colores, llevaba piedras preciosas en su pectoral, llevaba
unas cadenas que unían el pectoral y lo sostenían, y sobre los hombros llevaba 2 piedras que se llamaban el Urim y el Tumim. ¿Qué significan eso en el plan de redención? ¿Será que Cristo también en el cielo está vestido de la misma manera? ¿Y qué significa todo eso? Oh, hay una tremenda verdad que descubrir en el santuario, y la mayoría de nosotros hemos pasado por alto estas tremendas verdades. ¿Saben aún que las fiestas del santuario no se han cumplido en su totalidad? Que en este momento lo que está sucediendo es la fiesta del Yom Kippur, del día de expiación, pero todavía falta la fiesta de los tabernáculos o las cabañas. ¿Y qué relación tiene eso con el plan de redención? Todo esto vamos a estar estudiando en esta semana. ¿Y no creen que es tan propicio que esta semana que el pueblo judío celebra 7 días de los panes sin levadura? Y hoy es el primer día de los panes sin levadura, donde ellos hacen un ritual muy especial. Claro, todo eso era simbólico. Ellos, al rechazar a Cristo, el Cordero de Dios, no pueden entender el simbolismo. Dice el apóstol Pablo que todavía sus ojos están cegados para no ver la realidad. Tienen como un velo, que no comprenden todo eso y siguen con esos rituales que no tienen ya significado, porque ya Cristo, que es nuestro sacerdote, está intercediendo por nosotros. Pero Dios apartó esos 7 días especiales para simbolizar algo en el plan de redención. Y estos 7 días, hoy, comenzando el primer día de los panes sin levadura, y por 7 días vamos a estar estudiando el tema del santuario. Yo quiero invitarles a aquellos que nos ven a través de la pantalla, que no se pierdan ninguno de estos temas de esta semana. Y si usted está en las cercanías de San Bernardino, ya sea en el condado de San Bernardino o el condado de Riverside, acérquese hasta aquí para participar juntos con nosotros en estas reuniones toda esta semana especial. Les invitamos. La dirección es muy fácil. En el mismo centro de la ciudad de San Bernardino, en la esquina de la calle Cuarta y la Arrowhead. Cuarta y Arrowhead. Es el edificio que está en la pura esquina, allí está localizada la iglesia. Les hacemos una invitación. Esta tarde vamos a seguir a las 4 de la tarde y luego toda la semana a las 7 de la noche. Pero para ustedes que están aquí, también les invito a que no se pierdan ninguno de estos temas, pero que no vengan solos, que inviten a alguien, que traigan a alguien. Para eso han sido planificados estos temas, para que nosotros traigamos a nuestros invitados, a nuestras visitas, para que aprendan a apreciar la gran obra que Cristo ha hecho y está haciendo en nuestro favor. Esta semana nos vamos a enamorar de Cristo. Vamos a aprender realmente los detalles de cada una de las facetas de su vida y vamos a ver cómo Él quiere que seamos salvos y cómo le ha hecho toda la provisión necesaria para nuestra salvación. Quiera el Dios del cielo impresionar nuestros corazones para que comprendamos que Él tiene pensamientos buenos para nosotros, pensamientos de paz, pensamientos de salvación, pensamientos de sanidad. La Biblia nos dice que Dios es nuestro sanador y a través del santuario vamos a aprender cómo fluye la sanidad a los hijos de Dios, cómo Él nos enseña a través del santuario no solamente cómo recibir sanidad física de nuestro cuerpo, pero también sanidad mental, emocional y espiritual, porque Dios quiere que seamos sanos en todo, en la totalidad, que seamos restaurados a la imagen de Dios. Y a veces Dios permite enfermedades en nuestra vida para que nos acordemos de Él, para que le busquemos a Él, porque si no fuera así, a veces pasamos por alto la importancia que tiene Dios en nuestra vida. Pero cuando tenemos una gran necesidad en nosotros, es cuando nos acordamos de Dios y lo buscamos.
Y qué bueno que el Señor ha provisto esta semana para que nos acerquemos a Él y para que aprendamos lo que Él quiere enseñarnos para nuestro bienestar, para nuestra salvación y para nuestra vida eterna. Es maravilloso lo que hemos aprendido hoy. Y hoy solamente fue una introducción. La pura introducción, sí, realmente. Vimos la importancia que tiene este tema. Pero vamos a entrar directamente en tema esta tarde, ¿verdad? Y vamos a ir estudiando punto por punto lo que es el santuario en el plan de redención. ¿Saben cómo le he titulado a esta serie que estamos iniciando hoy en San Bernardino? Se llama El Santuario, el Teatro de Dios. El Teatro de Dios. Porque cada día Dios va a descorrer las cortinas de su gran teatro y nos va a ir mostrando una escena nueva y diferente que va en progreso hasta llegar a un clímax de su gran plan de redención. El santuario, el gran teatro de Dios. Porque con símbolos y figuras, como es un teatro, ¿verdad? Un teatro no es la realidad. El teatro es ficticio. Pero a través de esa explicación entendemos la realidad. El santuario terrenal era una sombra, una figura, no era lo real, era una copia en miniatura de la realidad. Pero a través del estudio de eso vamos a ver cómo Dios descubre las cortinas y nos deja ver todo lo que Él quiere que aprendamos en el plan de redención. Vamos a pedirle de todo corazón al Señor que Él haga esa obra en nosotros y que nos comprometamos esta semana no solamente a venir cada día, sino también a traer a nuestros invitados para que ellos también puedan ser bendecidos por lo que Dios quiere. Dice el Señor: mis pensamientos para vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Yo no quiero la muerte del impío, que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y el apóstol Pablo añade: esto es bueno y agradable delante de Dios y del Señor Jesucristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué anhela Dios? La salvación de todos. Pero la triste realidad es que casi siempre muy pocos son salvos, porque son muy pocos los que aceptan el ofrecimiento de salvación de Dios. No seamos nosotros de los duros de corazón, de los rebeldes. Pidámosle al Señor que Él ablande nuestro corazón y que estemos dispuestos no solo a escuchar, sino a internalizar en nosotros lo que hemos de aprender, para que ese plan de redención llegue a ser una realidad en nuestra vida. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 394. Si hay algo que resalta en lo que vamos a ver en el santuario, es que había mucha sangre que se derramaba en el santuario. Cantidad de sangre de animales. Miles, millones de animales eran sacrificados año tras año por los pecados de la raza humana. Y todo eso representaba la sangre de Cristo, que una vez fue derramada por nosotros para vida eterna. El himno se llama Comprado con sangre por Cristo. Por Él, comprado con sangre yo soy. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar juntos este himno. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por Él, comprado con sangre yo soy. Es el 294, yo dije 394, ¿verdad?
Ay, me equivoqué, perdón. Es 294. 294, comprado. Gozoso al cielo yo voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy, por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él. Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que Él me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Alabado sea su nombre. Que esa sangre preciosa de Cristo con la cual fuimos comprados se pueda aplicar a nuestra vida por el ministerio de Cristo. Ustedes saben que la salvación y el perdón de los pecados y la expiación no se hacía solo en el altar donde se mataba el animal. En el altar se degollaba el corderito, pero luego el sacerdote tenía que tomar la sangre y llevarla al santuario y rociarla en el santuario para que se efectuara la expiación y el perdón de los pecados. Y luego salía el sacerdote y le decía al pecador: la sangre ha sido rociada en el santuario frente a la ley de Dios que tú has transgredido. Con esa sangre se ha pagado por tu pecado. Vete y no peques más. Así, el sacrificio de Cristo no es lo único para el perdón de nuestros pecados. Él tiene que presentarse ante el Padre, ante esa ley transgredida, y presentar su sangre por nosotros para que seamos perdonados. Pidámosle al Señor que se haga efectiva esa sangre, porque la Escritura dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a ir de rodillas para orar en esta hora. Amantísimo Padre y Dios nuestro, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, agradecidos porque hemos comido de este alimento espiritual y se ha saciado nuestra alma. Gracias, Señor, porque hemos bebido de esta bebida espiritual. Y esta bebida ha traído lo que necesitábamos para nuestra alma. Conocemos y entendemos, Señor, de lo grande y maravilloso que es tu plan de redención. Y queremos profundizar en él
y entender cada uno de sus detalles, de lo que Cristo ha hecho, está haciendo y hará por nosotros mediante ese plan de redención. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para recibir tu verdad y para ponerla por obra. Te encomiendo en forma muy especial a cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces nuestra vida, nuestro entrar, nuestro salir, nuestras luchas, nuestros desánimos, nuestros tropiezos y caídas. Tú sabes, Señor, de las preocupaciones que acongojan nuestra alma en este mismo momento. Y entendemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Tú puedes hacer los milagros más grandes en nuestra vida si tan solo confiamos en ti. Enséñanos lo que es la fe y cómo podemos tener más fe, cómo aumentarla en nuestra vida. Bendice a cada persona aquí presente y que al dar inicio a esta semana de conferencias, donde hemos de estudiar de este tremendo pilar de la fe adventista, el pilar del santuario, que también comprendamos cómo el enemigo ha atacado esta verdad y no quiere que ésta llegue a los corazones de los seres humanos, y que ahora alertados no nos dejemos confundir por él, que cuando vengan dificultades, que cuando vengan tropiezos para venir a escuchar este mensaje esta semana, nos recordemos que es el mismo enemigo el que quiere impedir que recibamos estas verdades, y que fortalecidos por la presencia de tu Espíritu Santo digamos no al enemigo, y así vengamos día tras día a escuchar tu santa palabra. Despídenos con tu bendición y que la merced de lo que hemos recibido en esta hora quede con nosotros y haga su efecto en nuestra vida. Confiamos en ti y en Jesucristo tu Hijo, como nuestro intercesor, como nuestro sacerdote, nuestro sumo pontífice en el cielo. Y te pedimos que apliques a nosotros la sangre de Cristo para nuestro perdón y vida eterna. Todo esto lo agradecemos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor.